Comenzamos. Okay. Bienvenidos otra vez a este su programa. El día de hoy nos encontramos aquí en el rancho Aguaviva, en nuestra actividad de campamento familiar anual. Me acompaña nuestro pastor Lorenzo López, pastor de la Segunda Iglesia Ensenada en Maniadero. Hermano pastor Lorenzo López, de una breve presentación de usted mismo para nuestra audiencia. Ok. Bueno, estoy feliz de estar aquí en el campamento, de compartir con todos mis hermanos la palabra de Dios y en esta entrevista, que no sé de qué me vas a preguntar, pero me imagino que algo bueno. ¿Ok? Amén. Amén, pastor. La primera pregunta es, cuéntanos cómo llegó al camino de Cristo. ¿Qué fue lo que lo convenció? Ok. Yo conocí al Señor Jesucristo por medio de mis padres, porque ellos asistían a la iglesia. ¿Ok? Y obviamente yo iba a los cultos de la escuela dominical, de la iglesia apostólica, y asistía a los servicios también. ¿Ok? Pero no había tenido un encuentro con el Señor. Pasó un tiempo, llegué a los 17 años, me casé con mi esposa, y un día, sin que nadie me estuviera evangelizando ni hablando la palabra, yo ya no iba a la iglesia. Obviamente no me convertí al evangelio. Yo me casé y no estaba convertido al evangelio. Pero cuando yo tenía como unos 19 años, creo aproximadamente, para ser más exactos, en 1983, el Señor me habló por medio de una visión en sueño. Como a las 3 de la mañana yo tuve una visión donde miraba que caían estrellas del cielo. Íbamos yo y mi esposa por la calle Juárez, íbamos hacia algún lugar que no sé. Íbamos cruzando el puente de la calle Juárez cuando miraba que se caían estrellas del cielo, muchas estrellas. Y yo decía que si brincaba podía alcanzarlas. ¿Ok? Pero esas estrellas se iban formando, se posicionaba una estrella y luego otra y se formó la palabra J, la letra J. Así, todas las letras hasta completarse el nombre de Jesús. Cuando yo miré aquello, pasó por mi mente el capítulo 24 de Mateo y algunos otros capítulos donde habla acerca de la venida del Señor. Y tomé a mi esposa de la mano y le dije, mija, es la venida de Cristo y yo y tú no nos hemos bautizado. Entonces la tomé de la mano y corrimos a la iglesia apostólica. Y cuando llegué a la iglesia, estaba un diácono cerrando la iglesia con unas cadenas grandes, unos eslabones grandotes, gigantescos. Y me decía, el tiempo se ha terminado. Y yo le decía a mi esposa, tenemos que bautizarnos, porque no nos hemos bautizado. Y aquel diácono me decía, el tiempo es terminado. Entonces, pero en esos momentos se parqueó a un lado de la iglesia el pastor de la iglesia y me dice, sí, Lorenzo. Y me hizo así con la mano. Ahí desperté. Cuando desperté yo estaba bañado en lágrimas, nunca he llorado como esa ocasión. Estaba bañado en lágrimas. Mi esposa me dijo, ¿qué tienes? Y le dije, Cristo me acaba de hablar y yo me voy a entregar a Jesucristo. Ese día tomé la decisión y esa fue la parte más importante y la forma poderosa como me llamó el Señor. Y nos convertimos mi esposa y yo. Nos programaron para bautizarnos. Fui con el pastor, no estaba casado con mi esposa, estábamos en unión libre. Busqué dónde casarme, fuimos aquí en Ensenada. No nos quisieron casar porque todavía yo creo que tenía, por causa de los documentos, o no sé cuál era la razón por qué no nos pudimos casar, no recuerdo ahorita. El caso es que fuimos a Maniadero tampoco, Ensenada tampoco, El Sausal tampoco, y nos casamos allá en Tecate, que apenas hace como 2 años que recogí el acta de matrimonio original. Fui con la copia del acta de matrimonio original con mi pastor, y el pastor me dijo, ¿cuándo te quieres bautizar, Lorenzo? Mi esposa y yo nos queríamos bautizar. Había culto, creo que los jueves. Mañana, pastor. Este jueves, no, dijo, espérate para el domingo. Estábamos programados para bautizarnos mi esposa y yo nada más, y ese día estaba tan fuerte la presencia de Dios que nos bautizamos 18. Así que esa es la forma como Dios me llamó, hermano Jesse. Gloria a Dios. ¿Okay? Muy bonito, hermano. Okay. Muy bien, hermano. La siguiente pregunta que quiero hacerle es, ¿qué es lo más difícil de ser pastor? ¿O qué es lo más difícil que ha sido para usted? ¿Qué parte del pastorado? Bueno, el llamado o el pastorado en sí es complicado, ¿okay? Es fatigante. Decir que es difícil, de una forma general, no es difícil servir al Señor cuando uno tiene el llamado. Se le podrá dificultar a una persona que no tiene el llamado. Voy a tocar un punto que lo he tocado en otras ocasiones cuando me hacen una pregunta acerca del pastorado.
he visto pastores, he escuchado noticias de pastores que se suicidan, principalmente en Brasil. Unos 2 pastores, y ha de haber más pastores, ¿no? Se suicidan y dejan cartas diciendo que se fueron de la iglesia y no me avisaron, refiriéndose a las ovejas. Se van, no me dicen nada. Si trabajo mucho en la obra y descuido a mi familia, no amo a mi familia. Si amo mucho a mi familia y la cuido y descuido un poco la obra, no eres pastor porque descuidas la obra. Si tomo dinero de los diezmos para mi sustento personal, eres un vividor del evangelio. Si no tomas dinero de los diezmos, que no tienes conocimiento de la palabra, que lo puedes hacer. Una serie de conflictos, y una carta semejante la dejó un pastor y se suicidó. Bueno, y yo me he puesto a pensar, ¿por qué sucede eso? Y sucede porque la persona piensa que es un proyecto personal ser pastor, ¿verdad? Que es mi proyecto personal, voy a abrir una iglesia, tengo que ser exitoso. Y cuando yo me fui a Maniadero a abrir la obra de Dios en Maniadero, hubo una revelación para el pastor Gamaliel, que ya no está entre nosotros, que el Señor le avisó que yo iba a ir a abrir una obra a Maniadero sin que él estuviera enterado. Entonces yo lo tomé como una confirmación. Llegué a Maniadero y pedí algunas señales al Señor, y el Señor me las respondió, y por eso estoy de pastor. Sí es fatigante, pero el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que si uno como pastor pone la obra de Cristo y uno tiene en su mente bien definido que uno no es el dueño de la obra, eso es importante, porque si existe algún fracaso mientras uno hace las cosas bien en el área del pastorado, si algunas cosas no resultan como uno quiere, uno dice, yo estoy haciendo lo correcto delante de Dios, estoy honrándolo, estoy trabajando en su obra. Y yo creo que más que difícil debe ser tomar decisiones para servir al Señor correctamente en ese llamado del pastorado. Cuando yo, antes de ser pastor, pues fui copastor de la primera iglesia por muchos años. Cuando yo me voy a la obra en Maniadero como pastor, hay una serie de cambios en mi vida. Yo no era el responsable en la primera iglesia, era solamente el copastor. Trabajaba, tenía un contrato, otro contrato, traía muchos trabajadores. Pero cuando yo fui a Maniadero a trabajar, yo tomé la decisión de dejar muchos trabajos, al grado de nomás traer un trabajo. Después de traer como 5 trabajos a la vez y traer unas 15 personas, yo fui dejando poco a poco, a la fecha nomás un trabajo. Y vivo libre y atiendo a la obra según mis posibilidades. No soy un pastor de tiempo completo, pero lo que hago, pienso que lo hago bien. Ahora bien, algo más sobre el pastorado. Sí, dentro de su pastorado, sí, sin poner mis suposiciones, sí, pero de las áreas que son, o donde yo he escuchado testimonios de otros hijos de pastores, sí, hay algunos que tienen cierto resentimiento hacia la obra, hacia sus padres, por tal vez el descuido, o por como no sé cómo lo llaman ellos bien, pero como la invasión de la atención de su padre hacia los feligreses. ¿Qué piensa de eso? ¿Hay áreas que no se puede evitar? ¿Hay cierto cuidado especial? Sí, es un problema que todos los pastores tenemos, ¿ok? O que todos los pastores enfrentamos, ¿ok? Porque tenemos que nosotros, como pastores primerizos, por decirlo así, cuando iniciamos en la obra, nosotros queremos todo por la obra de Cristo, ¿ok? Y descuidamos a la familia. Yo he descuidado a mi familia, descuidé a mis hijos, ¿ok? Los descuidé porque le invertí mucho tiempo a la obra de Dios, ¿ok? Doy gracias a Dios, ¿ok? Doy gracias a Dios que aunque mis hijos, yo sé que nunca les he preguntado, ¿ok? Pero yo sé que tienen su opinión sobre este asunto, ¿no? Sí. Nunca les he preguntado, ¿verdad? Y a lo mejor un día les voy a preguntar. Nunca les digo, mi hijo, ¿cómo te sentiste? Al que sí abandoné por tiempo fue a mi hijo Ediel. A él sí, a Ediel lo dejé por mucho tiempo, ya me vine yo para Maniadero, y él vivía solo en Ensenada. Él cursó su carrera, creo, de arquitectura solo. Doy gracias a Dios que no se me apartó de Cristo, porque probablemente él sí guarda un sentimiento, pero nunca me lo ha manifestado, ¿no? Pero si le pregunto,
yo creo que sí va a decir algo. Papá, me dejaste, ¿no? A mis otros hijos no, porque aunque como servía como copastor, siempre estaba con ellos, pero el que sí pude haberlo afectado fue Ediel. Pero sí, yo aconsejo a los pastores que que sean cuerdos, que sean prudentes y también le den tiempo a su familia. ¿Ok? La obra de Cristo va a seguir siempre adelante y Dios va a levantar a otros pastores. Y nuestra familia también es obra de Cristo. Necesita nuestra atención. Y ese es un problema que todos enfrentamos y que tenemos que hacer algo para que nuestra familia no se afecte. ¿Ok? Esa es mi opinión sobre eso, ¿no? Yo creo que sí lo he hecho, sí, más bien, sí abandoné a mi familia en muchas áreas, lo sacrifiqué por la obra, pero es algo que todos los pastores enfrentamos y que a veces como que es imposible saltar ese asunto. ¿Okay? Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿cuándo es necesario poner en disciplina a los ministros de la iglesia? ¿Qué acciones, qué pecados, qué actitudes son, digamos, suficientes para hablar con el ministro y ponerlo en disciplina, ya sea en privado o la disciplina pública? Mira, la Biblia dice, a los que persistan en pecar, refiriéndose a los ministros, a los que persistan en pecar. Entonces, obviamente, da luz la Biblia que ya hubo una reprensión en privado. ¿Okay? A los que persistan en pecar, repréndelos públicamente para que los demás teman. ¿Okay? Entonces, debe haber una reprensión en privado y luego una reprensión en público cuando persisten en pecar. Obviamente, cuando estamos hablando de que persisten en pecar, ya no está ministrando. ¿Ok? Si una persona está en rebelión, si un ministro, para mí es de las partes más graves y más dañinas en la obra de Dios, un ministro que se levanta en rebelión, aún con la intención de dividir, o hace cosas en las que provoca una división, esos merecen ser cesados de ministrar. El que comete adulterio, obviamente, fornicación, el que roba. Todos los ministros son personas públicas. Y como personas públicas deben de ser disciplinados y tal vez en la primera reprensión, en privado, la persona se corrija y diga, pastor, es que yo vengo del mundo, pero todavía guardo cosas del mundo y pues he cometido estos errores, pero no lo voy a volver a hacer, pastor. Entonces, uno tiene paciencia y no deja pasar las cosas porque puso una corrección, pero no lo disciplina como para que ya no ministre. Pero si esa persona incurre de nuevo en la misma falta, entonces la Biblia dice, a los que persistan en pecar, repréndelos públicamente para que los demás teman. Esa es mi visión sobre la pregunta que tú me haces, ¿no? ¿Sí? Haciendo una pregunta de seguimiento, sí. Entonces la disciplina pública, sí, ¿es en medio de un servicio? ¿Es en una reunión especial? ¿Cómo? Mira, hermano, cuando hay gente que no está conversa en un servicio, para mí, porque la Biblia no lo dice, dice pública, okay, pero creo yo que habría que hacer una reunión con todos los miembros convertidos al Evangelio, ¿verdad? Y delante de ellos hacer esa disciplina. ¿Okay? No en público donde todos escuchen hasta la gente del mundo. Esa es mi particular opinión. Tal vez otros tengan otra opinión y digan, no, debe ser enfrente, que la gente sepa. ¿Okay? Pero para mí, en mi particular opinión, inclusive creo que las personas que cometen un pecado, que no son que no son ministros, que son un hermano que cometió adulterio, ¿no? Yo creo que a esa persona hay que llamarle la atención en privado, inclusive creo que también fielmente en que a lo mejor esa persona hacerlo en público es dañino para él, porque a lo mejor está arrepentido. Si está arrepentido, tiene familia, le va a dar vergüenza ir a la iglesia si públicamente decimos el hermano cometió adulterio. Entonces, para ayudarlo a su restauración, creo que hacerlo en privado es lo más prudente. Me refiero a una persona que no tiene un cargo de ministro, que no tiene un llamado a la predicación o algún cargo en la iglesia, pero a los que son ministros, eso sí, que se haga públicamente. ¿Cuándo? Después de una
o 2 tal vez reprensiones, esta persona no se alinee. ¿Ok? Amén. La siguiente pregunta es, ¿cómo se determina el ministerio de las personas? Y aquí quiero darle un poco más del corazón de la pregunta. Esto es porque en Hechos, cuando Pedro da el discurso y habla de Judas, tome otro su oficio. Ya había una profecía sobre cómo uno de los apóstoles se iba a perder y otro iba a tomar su lugar. Dicen los apóstoles, tiene que ser alguien que ha estado con nosotros desde el principio. Y estaba Matías y José, me parece. Y dice, y echaron suerte sobre ellos. Dice primero que oraron, que después echaron suertes y las suertes cayeron sobre Matías. Ahí me entra un conflicto un poco personal, ya yo luchando contra la verdad de la Escritura, aunque la acepto, porque tal vez echar suerte suena como algo muy mundano, tal vez, de que queremos decir algo, pues echen su piedrita y la piedrita del que salga, esa va a ser. Con algo como con el apostolado, una profecía. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cómo se define el ministerio de los hombres o de los hijos de Dios como cargos dentro de la iglesia? Ok, es por el llamado. Básicamente es porque Dios te llama. Hay que recordar que Jesús, cuando miró a Leví, que es Mateo, sentado a la mesa de los tributos, le dijo, sígueme, y le siguió. Okay. Lo llamó Cristo. Okay. Luego de ahí, cuando estaba Pedro, Juan y Jacobo, me parece que ellos tres estaban en la barca, pescando en el mar de Galilea, Jesús les dijo, después del milagro de la pesca milagrosa de los peces, ¿verdad? De los 153 peces creo que eran, dice la Biblia que le dijo, síganme, yo los voy a hacer pescador de hombres. Y enseguida dejaron la barca y se fueron con Cristo. El llamado del Señor, ¿no? El fuerte llamado del Señor a la obra. Ok. Y luego de ahí, cuando estaban los apóstoles, estaban maestros y doctores, creo que en Jerusalén, y ya estaba Pablo con ellos, pero Pablo aún no había sido enviado a su primer viaje misionero. Y dice, y ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo, enviadme a Pablo y a Bernabé para el ministerio que los he llamado. ¿Ok? Entonces, se define por un llamado. Esa es mi respuesta, ¿no? No es de que yo quiero, yo me pongo, o yo quisiera predicar detrás de un púlpito. No. Es por el llamado. Cuando yo empecé a trabajar en la obra de Dios, yo predicaba la palabra, siempre he dado discipulados, toda mi vida he dado discipulados. Y cada vez que discipulo, la persona se convierte. Es raro que no se convierta. Siempre estoy dando discipulados, ¿no? Sí, es raro. Acabo de discipular a los hijos de un hermano de la iglesia y los dos se convirtieron. Discipulé a otra persona. O sea, todas las veces que yo estoy discipulando, siempre se van a convertir al evangelio. Ya es porque el Señor me lo dijo antes a mí, mi hermano Genaro, ¿no? Entonces, tengo un llamado. Yo no era el pastor de la congregación, duré como 20 años siendo copastor. Si un hermano faltaba, yo no le decía a mi pastor, a mi hermano Genaro, hey, faltó una persona. Yo y mi esposa íbamos, los buscábamos, platicábamos con ellos qué tenían, si algún problema, tratábamos de solucionar su problema para que ellos se reintegraran a la iglesia. ¿Ok? Si yo tenía que evangelizar, yo iba con mi carro y traía gente a la iglesia. Nadie me dijo hazlo, nadie me puso una carga. Ese es el llamado. Entonces, ¿cómo se define el ministerio de una persona? Por el llamado. ¿Ok? Nadie se debe poner. Nadie dice, yo voy a estudiar, y me disculpan porque si vas a publicar esto, pues lo van a escuchar quienes estudian en un seminario. Y que en el seminario diga, no, pues yo quiero ser pastor. Y estudió, pues no sé, todas las clases que le dio el maestro. Y ya tengo mi licencia de pastor. No, eso es tú estudiaste. Acá, en el terreno de los hechos, el llamado, lo que tú sientes, que te despierta el Señor pensando en un hermano o te habla Dios. Mira, aquí anda una hermana en la iglesia que ya se convirtió. Y le di el discipulado, pero cuando ella me habló, una hermana dijo, esta hermana dijo, quiere ir a la iglesia, dijo, pero me dice que si usted puede orar por ella a su casa junto con su esposo. Entonces le dije, sí, y le dije a mi esposa, vamos a orar mañana por este matrimonio. En la noche le dije al Señor, sentí bien fuerte el Espíritu y le dije, dame una palabra para ella, no la conozco, Señor, pero dame una palabra para ella. Y el Señor en la noche me habló de ella
y de los sentimientos de su corazón. Y cuando le hablé a ella de lo que Dios me ha dado, empezó a llorar y llorar, se convirtió en el evangelio. Y ya se convirtió en su esposo. Y en el sueño el Señor me mostraba que ella iba a trabajar por su esposo hasta que se convirtiera. Entonces, cuando tú tienes un llamado al pastorado, sientes acá algo dentro de tu ser que te lleva a hacer la obra, sin una licencia de ministro, sin un título que te pone un seminario, sino es el llamado. ¿Ok? No sé si estoy omitiendo algo de la pregunta. No, todo ¿Está bien? Sí. Okay. Sí, o sea, para nutrir tal vez la pregunta, ahorita la contestó enfocada al pastorado, Sí. creo porque es su llamado y lo que usted tiene. En realidad lo preguntaría para cualquier ministerio. Supondría que la respuesta es la misma. Ajá. Cualquier evangelista. Es lo mismo. Muy bien. Okay. La siguiente pregunta es, ¿hay ministerio en las mujeres? La Biblia habla de un solo ministerio, si le podemos llamar ministerio, que es el diaconado. ¿Ok? Dice, Febe, diaconisa de Cencrea. ¿Ok? Porque cuando habla acerca en el libro de Timoteo, me parece, cuando habla acerca de los requisitos para los diáconos, dice asimismo las mujeres. Entonces claro, se entiende que también las mujeres pueden ejercer el diaconado. Y luego también Febe era diaconisa de Cencrea. Y Pablo lo dice. ¿Ok? Y habla muy bien de Febe. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, creo que hasta si hablamos de un ministerio, lo único que la Biblia habla es el diaconado. ¿Ok? Sí. O sea, el corazón de esta pregunta, vaya, Sí. es las distintas corrientes del cristianismo. Okay. Pastoras mujeres. Uh-huh. Creo que la Biblia habla de profetisas. Uh-huh. También hay dudas en algunos de los hermanos o hermanas sobre la imposición de manos. ¿Puede una mujer imponer manos a las hermanas o a los hombres? Entonces hay muchos movimientos dentro del cristianismo, en otras iglesias, no es el caso de la Asamblea del Ministerio de Mies, hasta donde yo sé, que sea permitido o algo que se promueva. Pero ahí deme su... Ok. Bueno, ese es un tema amplio, ¿no? Uh-huh. Y muy discutido, y principalmente por las mujeres, ¿verdad? Porque ellas quieren ejercer un ministerio que bíblicamente no se les es dado. O sea, en la Biblia no hay nada que te diga que una mujer puede ser pastora. ¿Por qué? Ok. Nos vamos a los requisitos en Tito y en Timoteo. Dice, si alguno desea obispado, buena obra desea. Mas es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. No dice mujer de un solo marido. No. Dice marido de una sola mujer. O sea, no encontramos la lista de requisitos para acreditar el ministerio para una mujer. No. Y como no existe, es como si tú llegaras a una empresa y dijeras tú, yo quiero el puesto de gerente general, y te dijeran, quiero la aplicación para llenar la solicitud de gerente general. Y dijeran, aquí no existe esa aplicación porque aquí no tenemos gerentes generales. Uh-huh. Entonces, no existe una lista de requisitos para la mujer para que ejerza el ministerio del pastorado. Ahora, si nos vamos en una línea de tiempo y hablamos así en una manera general, vamos a ver. Cuando Dios llamó al primer hombre después, para cuando iba a destruir el primer mundo, fue a Noé. Uh-huh. ¿Ok? El primer patriarca, un hombre. Uh-huh. El segundo patriarca, un hombre, Isaac. El tercero, Jacob, un hombre. Las 12 tribus, 12 hombres. Uh-huh. Los profetas, puros hombres. El Hijo de Dios, un hombre. Uh-huh. Los apóstoles, hombres. Los pastores, hombres. Creo que si alguien quiere decir lo contrario o encontrar una base fundamental en la Biblia para decir que las mujeres pueden tener un ministerio del pastorado, creo que no encuentran fundamentos. Se pueden poner. Hasta un homosexual puede decir que puede ser el pastor o pastora, como le quiera poner, pero la Biblia no dice eso. ¿Okay? La Biblia no habla, no hay requisitos para la mujer, para un ministerio, no más para el diaconado. Y acerca de lo que me dijiste de profetizas, eso no son ministerios, son dones. Uh-huh. ¿Okay? Los dones son otra cosa. Ahí sí los dones. Mis respetos para hombres y para mujeres y para jóvenes, no hay problema. ¿Okay?
para ellos sí puede, sí existe los requisitos para ellos sí puede, pero para eso no hay requisitos. ¿Dónde dice, el que desea ser profeta tiene que ser así, así, así? No. Para ellos no hay requisitos, pero para el ministerio, para el obispado, sí hay requisitos, pero para los dones, que son los 9 dones, y que hay más dones, más de 9, ¿no? Son para hombres y mujeres, ¿ok? Así que, en imposición de manos, la Biblia dice, en el libro de Santiago, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y orarán por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y si tuviere pecados le serán perdonados, y el Señor nuestro Dios le levantará. Okay. Los ancianos imponían las manos, y si encontramos en el Nuevo Testamento dice, y los discípulos echaron fuera demonios imponiéndoles las manos, oraron por muchos enfermos y ungiéndolos con aceite. Los discípulos, los apóstoles, no mujeres. Las mujeres que andaban con el Señor Jesucristo no imponían manos. ¿Qué hacían las mujeres que andaban con Jesús? Bueno, la Biblia dice que ellas apoyaban la obra de Dios con sus haciendas. Okay. Y no digo que no pueda haber hermanas entre ellas, que no hubiera alguna que tuviera dones del Señor, ¿no? Pero los dones son para mujeres y hombres y para jóvenes. Y los ministerios para puros hombres. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Amén. Ok. Amén. Ahí lo dice. Muy bien, pastor. La siguiente pregunta va relacionada al yugo desigual. Okay. Cristo lo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque como no tienen la luz con las tinieblas, o Cristo con Belial. Sí. El texto, la interpretación directa es, no te cases con alguien que no comparte la fe, que no es convertido, que no es un hijo de Dios o una hija de Dios, en el caso. Sin embargo, han habido conversaciones en distintas, con pláticas, donde se dice o se extrae esa parte del yugo desigual. Yo como hijo de Dios, en mi poca experiencia que tengo, yo sé que hay una voluntad de Dios que es perfecta para mi vida. Pero Dios me da la libertad de tomar mis propias decisiones. Dios me dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, elige la vida. Yo tengo la opción de elegir la muerte, de equivocarme. Con esa idea en la mente, uniéndose dos hijos de Dios, hay posibilidad o hay, digamos, errores en la selección del matrimonio. Y ahora sí, por decirlo puntualmente, hay personas que se casan con la persona incorrecta, ¿o no? Aunque estén convertidos los dos. Aunque estén convertidos los dos. Ok, te voy a contestar la primera pregunta. Muy bien. Acerca si se pueden casar, si puede haber un yugo desigual. Ok, mira. El Señor Dios Todopoderoso, lo primero que le dijo a Israel cuando entró a la tierra prometida, dijo, cuídate de no darle tus hijas a los hijos de los pueblos que yo he hecho delante de ti, ni tomar hijas para tus hijos, porque ellos harán que ellos dejen de andar en pos de mí. Uno, esa es una parte importante, ¿no? No puedes tomar hijas del mundo para tus hijos, ni dar tus hijas a hombres del mundo, que no compartan la misma fe. Luego en el libro de Esdras dijo, hubo un problema. Por eso, siempre ha existido una reprensión por tomar mujeres paganas o casarse con hombres paganos. Llegó Nehemías y dijo, algunos les mesé la barba y a otros golpeé. Dijo, porque se habían contaminado los sacerdotes y habían tomado mujeres paganas. Y dijo, si ustedes quieren seguir el sacerdocio, corran a sus mujeres paganas y con todos los hijos. Y eso dice, y algunos lo hicieron, yo no sé si otros no lo hicieron, pero algunos lo hicieron y se decidieron por Dios. Pero el profeta los obligó a que abandonaran a sus mujeres porque habían pecado tomando mujeres paganas. Ahí en la Biblia existen ciertos reglamentos para los sacerdotes y qué tipo de mujeres deben de tomar, aún del pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora, en el libro de Esdras dice la Escritura que Esdras quedó consternado y quedó como fuera de sí porque el linaje santo se había mezclado con el linaje pagano. Y dijo uno de ellos, uno de los principales, dijo, Esdras, y los sacerdotes son los primeros en hacer eso. Habían tomado mujeres del mundo por sí. Entonces, eso nos enseña claramente que obviamente no tenemos que casarnos con mujeres del mundo, los hombres convertidos, ni las mujeres conversas buscar un hombre del mundo. ¿Por qué?
porque dos que no estén de acuerdo no pueden caminar. Eso lo he vivido en mi vida pastoral, viendo esos ejemplos de que me enamoro de la muchacha, la engaña para que se case con él, y al rato él ya no va a ir a la iglesia. O sea, va un día al culto, que porque sí, que porque me invitó, y al rato él dice, no, yo no me entrego a Cristo, yo sigo con lo mío, y ella por amor a él, está enamorada, se casa con él, y al rato él la jala, ¿no? Bueno, esa es una. Y la otra parte es, me decías tú, de que si pueden cometer un error al casarse, aún convertidos, pero no con la persona indicada. Ajá. Ok, mira. Yo he escuchado muchos comentarios de algunos jóvenes que dicen, jóvenes de esta generación, no, tú cásate con quien tú quieras. O sea, hablando que estén convertidas, ¿no? Uh-huh. No importa, tú cásate con quien tú quieras, pues ¿por qué tienes que preguntarle a Dios? Ya, es cristiana, cásate con ella. ¿Okay? Yo difiero de eso. Mira, yo escuché el testimonio, te voy a platicar el testimonio y luego te platico el mío, ¿ok? Okay. Mira, el testimonio de un pastor, lo escuché de sus labios. Él tenía su novia, una muchacha bonita, él dice, rubia, ojos verdes, cantaba como un ángel, y él tocaba, me parece que el piano o la guitarra, en la iglesia. Y estaban cantando ellos ahí, y todos decían, es la pareja ideal, ellos van a servir al Señor con su talento. Pero cuando él ya tenía fijada la fecha para casarse con esta muchacha, el Espíritu le dijo, él ayunó porque le entró un cierto temor, y le dijo, no te cases con ella. Ya tenía todo listo para casarse. Dice, obedecí al Señor. Fui y llegué a la casa de los que iban a ser mis suegros. Se hizo un escándalo. Dijo, salí a las 3 de la mañana, medio librado. Los convencí que no era de Dios. Mi suegra puso el grito en el cielo. Mi suegro también. Pues la que era mi novia no se diga. Y yo estudiaba en un seminario, dijo. Y tenía un carrito bochito. Y yo llevaba una hermana que le daba raite siempre a la hermana. Callada la hermana. Más o menos de la edad. Pero él calladita. Y cuando él va a llevarla, el Señor le dijo, ella es tu esposa. Y ella le dijo, ahí yo todavía no alcancé a entender bien, como que ella le dijo sin saber nada que él había terminado con la muchacha, le dijo, oremos por lo nuestro, pero no había todavía en ellos ninguna relación de noviazgo. Él se casó. Inmediatamente dijo, si es de Dios me voy a casar con ella. Eso lo testifica años después. Y él dice, he sido feliz con mi esposa, hemos tenido una buena vida en Cristo. ¿Por qué? Porque él ayunó delante del Señor. Cuando yo conocí a mi esposa y la miré, yo me enamoré de ella. Y yo le oré al Señor, ayuné sin ser convertido. Ayuné al Señor, oré y se la pedí en oración. Eso hace como unos 43 años. Me ha sido fiel, le he sido fiel. Hemos tenido problemas como todos en la vida tenemos problemas, pero estoy seguro hasta la fecha que Dios me la dio, pero yo ayuné. ¿Qué le digo a los jóvenes que están buscando una mujer? Que escuchen este audio o este video, que no se dejen llevar por la emoción de que está muy bonita, de que no. Lleva esa necesidad a la presencia de Dios. Ora al Señor, porque mientras más compatible seas con tu esposa, vas a tener una mejor vida. Si a ella le gusta el azul y a ti el azul, ya le hicieron, no va a tener problema por el azul, ¿verdad? Si a ella le gusta el verde y a ti el verde, no hay problema, ya no va a tener problema por el verde. Entonces, que busquen a Dios, porque sí existe la esposa correcta para cada hombre. Esa es mi opinión. Amén, amén, pastor. Muchas gracias. La siguiente pregunta, pastor, es: ¿qué es o de qué consta la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ya vamos a soltar las bombas. Bueno, el Señor dijo que él argumentó eso después de que dijeron los fariseos que él echaba a Belcebú, a los demonios por Belcebú. Y él creo que dijo, bueno, si yo los echo por Belcebú, vuestros hijos por quienes los echan fuera. Por eso vuestros hijos serán vuestros jueces. Y dijo, y habló del reino dividido. Y entonces al final de hablar del reino dividido, del reino que se divide, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino se divide y está presto a desaparecer. Y entonces él dijo, toda blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada,
pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, creo que así, en un aspecto puntual, es que si tú le atribuyes una obra del Espíritu Santo a Satanás, esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo que creo, por lo que dijo Jesús ahí. Amén, pastor. Okay. Haciendo una pregunta de seguimiento. Okay. ¿Por qué una blasfemia contra Jesucristo es perdonada, pero por qué contra el Espíritu Santo no? Bueno, ok. Te voy a contestar la pregunta. Cristo para eso vino. Como oveja fue llevada al matadero y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. El Hijo del Hombre vino para ser pisoteado, para ser ignorado, para ser golpeado, para ser escarnecido. Para eso vino el Hijo del Hombre. Pero el Espíritu Santo es la parte sensible de Dios, es la parte amorosa, es Dios mismo, es la parte que consuela, es la parte que da vida. Es Dios mismo. Contra Él, contra Dios mismo no debes de blasfemar. Contra el Hijo del Hombre, Él vino a eso. Él vino a ser vituperado. Fue diseñado para eso el Hijo del Hombre. Pero el Espíritu fue diseñado para consolar, para regenerar, para dar vida, para ayudarte. Contra eso, como es Dios mismo, no debes de blasfemar contra Dios mismo. Más contra Cristo sí se te perdona. Eso es lo que creo. Amén. Okay. Muy bien, pastor. La siguiente pregunta es: ¿puede alguien vivir en Cristo, morir y jamás haber hecho alguna señal? A ver, otra vez. Sí, digamos, Juan o Luis nace, tiene su vida normal, llega a los pies de Cristo, se convierte, acepta al Señor, vive una vida, digamos, promedio, con sus bajas, sus altas, pero al final vence en la fe. Y en toda su vida jamás hizo ninguna señal, ningún milagro. ¿Te refieres a un ministro? A un ministro, un hermano de a pie, cualquier cristiano puede nacer, vivir su vida en Cristo, morir y jamás haber hecho alguna señal. Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Digo, la pregunta nunca me la habían hecho, ni tampoco yo nunca me la había hecho, pero te voy a contestar con otra pregunta, a ver si nos ayuda. Sí. ¿Ok? Dijo el apóstol Pablo, dijo, más de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, sino que acabe con gozo la carrera y el ministerio. ¿Ok? Para lo cual he sido llamado. Entonces, una cosa es la carrera y otra cosa es el ministerio. ¿Ok? Y luego dijo en otra parte de la escritura, dijo, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, solo me espera la corona de justicia, la cual estoy seguro que me dará el príncipe de los pastores, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Ok, entonces, la carrera es una, y el ministerio es otro. La carrera es una, y los milagros son otros. Dios no te va a calificar por los milagros que hagas, o porque tengas una señal. Dios te va a calificar por tu fidelidad. Y así uno dijo, hazme milagros hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Verdad que no dijo eso? No. O dame señales hasta la muerte. No, dijo, séme fiel. Séme fiel. ¿Hizo un milagro, Juan? Ninguno. Pero sí hizo unos grandes milagros. Te voy a decir cuál es. Bueno. Dice, toda Judea, Jerusalén y las aldeas de alrededor salían al bautismo de Juan. Todos ellos, ¿no? Entonces, él convirtió el corazón de los hijos a los padres y de los niños a la prudencia para aparejar un pueblo listo para la venida de Cristo, cuando llegara en carne a predicar la palabra. Entonces, yo creo que una persona puede ser fiel siempre, con que sea fiel. Si no habla lenguas, si no tiene un don del Espíritu, si no ora por una persona y no sana, pero que es una persona fiel, o sea, temerosa de Dios, guarda sus mandamientos y es fiel a su palabra. Jesús dijo, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Esa es la respuesta a tu pregunta. Sí, pastor, me es difícil no hacer diálogo. Okay. Por eso las preguntas tal vez están un poco cortas. Voy a tratar de ser un poco más detallado. Ok. Pero muy bien, continuamos. Okay. Siguiente pregunta es: ¿los muertos en Cristo resucitarán primero? ¿Qué significa morir en Cristo? Los muertos en Cristo, ok. O sea, siguiendo el hilo
de lo que el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 4 de la primera de Tesalonicenses. Eso es lo que me está citando, verso 15 al 17 me parece, ¿no? Ok, porque empieza diciendo el apóstol Pablo: acerca de los que duermen, hermano, no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Ok, bien. Entonces, obviamente, cuando dice los muertos en Cristo, significa los que murieron sirviéndole al Señor. O sea, esa es la idea del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está dándoles un consuelo a la iglesia. ¿Ok? En el capítulo 15, me parece, verso 52 de la primera de Corintios, o segunda de Corintios, no tengo bien claro en la mente, Pablo hace una defensa de la doctrina hablando de la resurrección de los muertos. Los muertos con qué cuerpo van a venir, y él habla acerca de la resurrección. Pero en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo usa esa misma palabra, pero para dar consuelo. ¿Ok? Aquí le está dando consuelo a la iglesia. Dijo: acerca de los que duermen, no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, se está refiriendo a los que, porque la pregunta es esa, ¿no? ¿Quiénes son los que mueren en Cristo? Si me la repites, por favor, para no... Sí, no se preocupe. La parte donde sale este texto es de Apocalipsis. Ok. De Apocalipsis donde está hablando, me parece ya es a partir del capítulo 15, okay, acercándose al juicio del trono blanco, okay, antes del milenio. Ok, o sea que es de Apocalipsis. Bien. Dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Ajá. Y ahí dice: los que murieron en Cristo, estos resucitarán primero. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este no tiene potestad la segunda muerte, antes de reinar con Cristo 1000 años. Le doy tal vez un poquito más del corazón de la pregunta. Okay. Hay cuestiones sobre el estado de los que mueren en Cristo, porque en este texto hay algunos hermanos que piensan que resucitan los que murieron impecables en Cristo, digamos una vida larga sirviendo al Señor, no hay ningún remordimiento al morir. Uno se va hasta contento. Y también están los que vivieron en Cristo su vida, pero tal vez fallaron al final, o tal vez hay en ellos incertidumbre, o tal vez hay en ellos dudas, o una doctrina extraña aún viviendo en Cristo. Esta primera resurrección, los que tienen parte en primera resurrección, si no mal recuerdo, me parece que saltan el juicio del trono blanco. Si bien recuerdo, puede que esté mal por aquí. Pero básicamente esa es la cuestión. Los muertos en Cristo son todos los victoriosos, los que ya no hay ninguna condenación para ellos, o aún van a compadecer ante juicio los que tienen parte en la primera resurrección. Bueno, dice la Biblia, para recordarme bien del texto, ¿no? Bienaventurado y santo, ¿ok? El que tiene parte en la primera resurrección. Sí. Sobre este no tiene potestad la segunda muerte. Antes reinará con Cristo 1000 años, ¿no? Entonces la primera resurrección es para los hijos de Dios. Sí. ¿Ok? Es para los que durmieron en Cristo. Y ahí no entra con que si de limpia conciencia o no. No, los que durmieron en Cristo y obviamente los que son salvos. Porque yo puedo haberle, entre comillas, haberle servido a Cristo y no estarle sirviendo a Cristo. Y aunque yo haya muerto en la honorable asamblea de ministerio La Mies, ¿verdad? Y haya sido sepultado como tú quieras, pero haber sido infiel y haber tenido pecados ocultos, y que obviamente esos pecados voy a ser condenado, ¿no? Obviamente no me voy a levantar en la primera resurrección, ¿ok? Pero cuando habla la Biblia a los que duermen en Cristo, se refiere obviamente a los que son fieles. Esos que son fieles van a resucitar en la primera resurrección, ¿ok? Y en la segunda resurrección van a resucitar todos los que están condenados. Eso es lo que yo entiendo por la palabra, ¿no? Es lo que yo entiendo así en general, ¿no? ¿Ok? En la primera resurrección se cumple lo que dice Tesalonicenses, ¿ok? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y hablando de los que no están muertos, dice: y nosotros los que estemos en pie no procederemos a ser delanteros a los que durmieron. Antes seremos transformados e iremos a recibir juntos al Señor en los aires. Y lo dice: consolados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, Pablo está hablando de los muertos en Cristo, y si Apocalipsis habla de los muertos en Cristo, son los mismos, y no hay con que durmieron
pero no fueron fieles, se levantan. Si no fuiste bien, no te vas a levantar. Si no fuiste bien, no te vas a levantar. Ok, bueno, espero haber llenado o contestado a tu satisfacción la pregunta. Amén, pastor. Muy bien, pastor, aquí va otra pregunta. Esta es relacionada tal vez, para que también entienda el corazón, a la divinidad del Señor. Ya que leí el texto, si necesita le explico un poquito más. Okay. Dice en Juan 15, a partir del versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es intercambiable. Hasta ahí. Él dará testimonio acerca de mí. Otra vez, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo concilia ese texto, digamos, con la doctrina de la corriente cristiana del trinitarismo, con, digamos, la enseñanza o la doctrina de la mies respecto a la divinidad de Dios? Porque los trinitarios ven como ese texto, al parecer sintiendo bien, en mentes o en intenciones, en personas. Dios en tres personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero todos son Dios, partidos de una esencia, iguales en poder, etc. ¿Cómo explica este texto sin esa, digamos, base trinitaria? ¿Cómo contrarrestar la doctrina del trinitarismo? Esa es la pregunta, ¿no? Básicamente es cómo contrarrestar la doctrina del trinitarismo que tiene textos fundamentales para decir que son tres personas. Ajá. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Okay. Y dividen las mentes, porque también usan otro texto, me parece en Romanos 8:2, Ajá. donde dice cuál es la intención del Espíritu Santo. Ajá. Y yéndose al griego, la intención va ligada como una mente. Ajá. Y la separan de la mente de Cristo, sí, de la mente del Padre. Ok. Bueno, te voy a dar mi punto de vista, ¿ok? Más bien, lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Ok? Vamos a encontrar muchos textos donde la Escritura habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a ver cómo Jesús dijo: Padre, yo te alabo, ¿verdad? Yo voy al Padre, ustedes no pueden ir a donde yo puedo ir porque yo voy al Padre. No me toques, diles a mis hermanos que subo al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿verdad? Y Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo vas a encontrar en toda la Escritura, obviamente. Y querer conciliar todos los textos para que dijera que solo la forma como nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, pues sería necesario cambiar la Biblia, pero la Biblia habla de todo eso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando yo predico Jesús es el Hijo de Dios, porque la Biblia lo dice. Hay iglesias que no te dicen Dios te bendiga, Jesús te bendiga, porque dicen Jesús es Dios. ¿Ok? Eso no se mueve entre nosotros, no, porque conocemos perfectamente que en la Biblia Jesús se presenta como el Hijo de Dios. ¿Okay? Ahora bien, hay otras personas que, por ejemplo, donde hay cantos que le cambian, donde dice, hay una alabanza, no recuerdo de quién es, que dice: Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria. Ellos le ponen Cristo Jesús. O sea, porque quieren modificar hasta la música para decir, no, Jesús es Dios y tenemos que modificar hasta la alabanza. No. Pero existen los textos que comprueban que Jesús es Dios en toda su esencia. Por ejemplo, un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido, y el principado, Isaías 9:5, ¿no? 9:6. Un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido, el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es de los textos más contundentes. El hijo que nació es Padre eterno y es Dios fuerte. Amén. O sea, ahí está la Biblia, pues. Que Dios haya usado los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él lo hizo así. Porque realmente no estaba ya el Hijo de Dios en el cielo, como lo maneja el trinitarismo. No.
Cuando él dijo, porque envió a su Hijo al mundo, no envía a su Hijo al mundo del cielo, porque el libro de Hebreos dijo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Capítulo 1, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mas cuando introduce al Hijo en la tierra, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Y qué dice qué dice el Hijo? Hebreos dice, ¿qué dice? Mas el Hijo dice, la Biblia, tu trono, oh Dios. Del Hijo, Dios dice, tu trono, oh Dios. O sea, Dios le llama al Hijo Dios. Tu trono, oh Dios. O sea, hay que entender eso, ¿no? Hay que entender, tu trono, oh Dios. Sí. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Él envió a su Hijo al mundo? Claro, nace en Belén y ahí lo envía al mundo. No lo envió a los 12 años, ni a los 13, ni a los 14. Lo envía ¿a qué edad? A los 30 años, cuando ya Él va y se bautiza y inicia su ministerio y empieza ahora sí, como dice la Escritura, la familia dice, este está fuera de sí, porque la gente se le amontonaba por miles a Cristo. ¿Ok? Y añadiéndole otra respuesta de Cristo a Felipe, cuando Felipe le dice, Señor, pues ya, muéstranos al Padre, ya nos basta, porque dices que vas a ir al Padre, que no vienes del Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, Felipe, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido, o no sabéis que yo y el Padre una cosa somos. El que me ha visto, Felipe, a mí, ha visto al Padre. Punto, se acabó. No te voy a mostrar otro, yo soy el Padre. ¿Ok? Entonces, conciliar todo lo que la Biblia dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo conciliamos de otra manera al entender. Ahora, un texto que ha sido de gran conflicto entre las iglesias del nombre y trinitarias, por ejemplo, el bautismo. Mateo 28:19, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Esa es la orden de Cristo, ¿no? Según 28:19, que según los eruditos no se encuentra en el original, pero vamos a ponerlo que sí se encuentra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro 28, capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. O sea, hay que razonar la Escritura, hay que entenderla. Y encontramos bautizados ahí 3,000, y luego otros paréceme 5,000, y luego la familia de Cornelio y sus amistades, otros tantos en el nombre de Jesús, y luego encontramos que la ciudad de Samaria, muchos se bautizaron en el nombre de Jesús, y luego encontramos más adelante los de Éfeso en el capítulo 19 o 21 del libro de los Hechos, los 12 de Éfeso que eran bautizados en el bautismo de Juan, rebautizados en el nombre de Jesucristo, y más adelante el bautismo de Pablo. Ok, entonces encontramos, pero es fundamental entender que aquí dice que lo bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y gramaticalmente dice en el nombre, no en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro dice que en el nombre de Jesús. Entonces, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque sabemos que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre, y es el nombre de Jesús, y eso te da luz. Entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Ya te puedes encontrar Romanos 9:5, cuyos son los padres de los cuales viene Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Tito 2:3, esperando aquí esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Entonces, si tú tienes toda esa información en tu mente y la has leído, no te afecta leer Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque sabes que son las formas como trabajó Dios. Así lo creo y así lo predico. No sé si cumplo con la respuesta a tu pregunta o tienes algo más que añadir. Sí, pastor, tal vez aquí nada más para aclararlo. Muchas de las preguntas tal vez no son mías propias. Ya estoy convirtiendo esto en un diálogo. Te voy a seguir adelante. Pero sí, pastor, muchas gracias por la respuesta. Ok. Muy bien. Muy bien. Una tal vez pregunta de seguimiento. Porque he escuchado a algunos cristianos diciendo que es intercambiable la fórmula del bautismo. Que es lo mismo bautizarse en el nombre de Jesucristo a que es lo mismo bautizarse en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dos cuestiones. Una, ¿son intercambiables? ¿Sí o no? Y si no son intercambiables, una persona bautizada en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo debe rebautizarse en el nombre de Jesucristo. No son intercambiables. ¿Okay? El bautismo único y verdadero es en el nombre de Jesucristo. ¿Okay? No encontramos en ninguna parte de la Escritura
en todo lo ancho y largo del Nuevo Testamento bautismos hechos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ya mencioné 3,000 y los otros 5,000 creyeron en la palabra, pero obviamente se bautizaron. La familia de Cornelio, bueno, hay un montón de bautismos en el nombre de Jesucristo, no son intercambiables. Una persona bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo debe de bautizarse en el nombre de Jesús. Y te voy a decir que tenemos una base en la Biblia, ¿no? Cuando llegó Jesús ante los fariseos, le hicieron una pregunta, dijeron, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Creo que había sanado a un enfermo. Y dijo, yo también os haré una pregunta, y si ustedes me la contestan, yo les voy a contestar lo que me están preguntando. Haznosla. ¿El bautismo de Juan era de los cielos o era de los hombres? Y ellos dijeron, no contestaron, dijeron, si decimos que era de los cielos, va a decir que porque no lo obedecimos. Y si decimos que es de los hombres, el pueblo tiene a Juan por profeta y nos van a linchar. Ajá. Entonces dijeron, no sabemos. Entonces Jesús dijo, yo tampoco les voy a decir, ¿no? Ok. El bautismo de Juan no era en ningún hombre, era bautismo en agua para arrepentimiento. Pero ese bautismo queda obsoleto con su muerte, se acaba. Viene Jesús, del cual dijo Juan, yo no soy digno de desatar la correa de su zapato, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ok. Muere Juan, y voy a decir algo, con su bautismo. Porque Jesús sí bautiza en el nombre de Jesucristo, aunque yo no tengo el texto para comprobarlo, pero yo sé que sí bautiza a su gente en el nombre de Jesucristo. Ok, muy bien. Cuando Pablo, visitando las regiones superiores de Éfeso, se encuentra a 12 bautizados en el bautismo de Juan, y les dijo, yo creo que los ve medio fríos, ¿no? Porque les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis a la palabra? Y ellos dijeron, no, ni sabemos que hay Espíritu Santo. Y luego les pregunta Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? No, pues en el bautismo de Juan. Dijo, Juan bautizó en agua para arrepentimiento, enseñándoles que creyesen en aquel que había de venir, es a saber, en Jesús el Cristo. Dice, y tomándolos, los bautizó en el nombre de Jesús. Ok. Si el bautismo de Dios, porque Juan dijo, porque el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien viene descender el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, a él seguir. Si el bautismo de Juan queda obsoleto, que es de Dios, y tienen que ser rebautizados en el nombre de Jesús, ¿por qué no va a ser obsoleto o anulado un bautismo que no está en la Biblia? Obviamente una persona bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo necesita ser rebautizada en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, porque los pecados son perdonados por su nombre. ¿Ok? Esa es mi respuesta a esta pregunta. Muy bien. Sí, pastor, las preguntas pueden seguir, pero quiero darle un tiempo. Con esto quiero cerrar la sección de la entrevista. Dios guarde la hora muy lejos de hoy y de muchos años, pero si pudiese darle, o si fuese este su último mensaje para su familia, para su congregación y para el mundo, ¿qué mensaje les daría? A mi familia y a mi congregación, que nunca se aparten de Cristo, que le sean fieles al Señor, que venga lo que venga, tengan conflictos personales, conflictos con la familia, problemas con la vida, con quien sea, que nunca se aparten de Cristo, que ellos le sirvan al Señor siempre, a pesar de lo que venga. Y para el mundo, que no sigan sufriendo en el mundo, que Cristo Jesús tiene una vida nueva para ellos, que se acerquen a Cristo, que tengo una experiencia de muchos años sirviéndole al Señor y nunca me voy a arrepentir de haberme entregado a mi Señor Jesús. Ese sería mi consejo. Amén, pastor. Pues muchas gracias, quiero agradecerle su tiempo. Yo sé que estoy aquí privándolo de sus familiares, amigos y de los hermanos. Espero que sea de bendición para nuestra audiencia que nos escucha. La verdad es muy edificante para mí. Y pues nada, pastor, muchas gracias. Aunque no, hermano, no me estás privando. Estamos en un campamento, estoy feliz de que me hayas hecho esas preguntas. Espero haber contestado correctamente, ¿no? Aunque lo hago consciente de que sí lo hice correctamente, pero tal vez esperabas alguna otra respuesta, ¿no? Pero gracias por tomarte también tu tiempo y entrevistarnos a los pastores, que sé que esto va a quedar guardado, lo vas a publicar, no lo sé, pero será una bendición para que nos escuche, y tal vez estas respuestas
provoquen otras preguntas y en otra oportunidad las vuelvas a repetir o las ampliemos, ¿ok? Amén. Amén. Muchas gracias. Ándale, hermano. Gracias.